¿Y eso dónde lo conseguiste? Esto, un amigo en Barranquilla lo trae, es el único que trae esta vaina de... Ah, pero lo trajeron de allá. Sí, esta es la última fábrica que hace esta en Palestina. Diablo. Hey gente, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo capítulo de Mínimo. Este es un capítulo bien especial. Vamos a hablar de un tema que siento yo como que a veces siente como que fuera como muy hablado en las redes sociales, pero que yo siento que nadie habla de eso, como es el caso de lo que está pasando con Palestina y lo que podríamos decir, no sé, tú me corregirás, Ariel, pienso que es genocidio de Palestina, en palabras claras y concisas, ¿no? Estamos con Ariel, considero yo un erudito del tema palestino, para hablar precisamente sobre lo que está pasando en Palestina en este momento y para entender un poco por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, nada, Ariel, gracias otra vez por acompañarnos en el Mínimo, siempre por tu disposición. Y quería preguntarte para empezar, ¿cuál es el contexto de lo que está pasando ahora en Palestina? O sea, sintéticamente, ¿por qué es el conflicto? Bueno, primero, muchas gracias a ustedes solamente por la invitación. Para recordar, yo soy miembro de la Asociación Cultural Colombo-Árabe de Cartagena, soy miembro de la Unión Palestina de América Latina. Mi nombre es Ariel Barrera Haddad, soy vicepresidente de ASOARABE. El contexto de lo que está pasando ahora en Palestina no es nuevo. Esto es una continuación de algo que es una gran injusticia que todos sabrán desde 1948, puede ser antes. Pero 1948 porque en realidad desde ahí empieza, digamos, la fundación del ente sionista que llaman Israel y genera esta gran tragedia para el pueblo palestino. Sí, es un genocidio. Sin duda nosotros, todos los que somos solidarios con la causa palestina lo hemos calificado como una limpieza étnica desde 1948 porque todo lo que se ha visto es desplazamiento de población nativa de su territorio, tratando de reducirlo a lo que más se pueda, casi que llevarlo a ser una minoría. Viven en campos de refugiados, gran parte, incluso viven en campos de refugiados dentro de la misma Palestina. Y la apropiación de tierras que ha hecho el sionismo desde 1948. Fuera de eso, no cumple el ente sionista llamado Israel, no cumple ninguna de las resoluciones que ha sacado las Naciones Unidas en su contra. Como una de ellas es precisamente que se permita el retorno de todas esas personas que se fueron en 1948. Muchas de ellas ya no están, pero están sus descendientes hasta 3 generaciones que se están pidiendo que retornen. Hay pueblos que todavía están, sus escombros están ahí y han sembrado bosques, han construido proyectos de condominio. Entonces, por lo tanto, vemos que en Palestina hay una gran injusticia. Los medios de comunicación, sobre todo de Occidente, incluyendo los nuestros, incluso medios independientes de acá de América Latina, un caso específico de Colombia, se han rajado en el tema porque consideran que esto que está pasando, que es un acto de resistencia contra el sionismo, lo están considerando terrorismo, están usando el mismo lenguaje que usa el sionismo. Por lo que vemos, no han entendido que todo esto que pasó desde el 7 de octubre es un acto de resistencia. Y así es, todos esos actos de resistencia que han venido desde el 48 los han satanizado, sin entender que ese es un pueblo nativo luchando contra una ocupación. ¿Pero tú crees que jamás representa al pueblo palestino? Jamás representa a un sector del pueblo palestino. Es que ese es el gran problema. Es que ahí es donde los medios han hecho entender como si esto fuera una lucha de Israel con Hamas. Exacto. Entonces, Hamas es un sector de la resistencia. Hay otros sectores que están haciendo la resistencia, como el Frente Popular de Liberación de Palestina, la Yihad Islámica, el Frente Democrático de Liberación de Palestina. Incluso hay otros movimientos que están por fuera, como en Damasco, que está también una ramificación del Frente Popular que se llama Frente Popular de Liberación de Palestina, Comando General. Y incluso hay otros elementos fuera de Palestina que hacen parte de la resistencia, como Hezbollah, que es un partido político libanés,
o el Partido Social Nacionalista Sirio, el Baath sirio y el Baath libanés son parte de la resistencia también. Incluso en Irak también hay un Hezbollah, un partido que se llama Partido de Dios. También hay un Baath, partido socialista árabe, también hacen parte de la resistencia. Pero, Ariel, una pregunta. ¿El conflicto es político, es religioso, es territorial o es todo al mismo tiempo? Es territorial. Es contra el colonialismo. Porque aunque nunca lo quieran enfocar así los grandes medios de comunicación, allí se está luchando contra un colonialismo. El ente sionista llamado Israel es un ente político colonial del sionismo internacional. Es que los líderes del sionismo internacional no viven en Jerusalén ni en Tel Aviv. Viven en grandes urbes, en Nueva York, en Washington, en Londres o en París, o incluso en Suiza. Son gente que maneja, digamos, la banca mundial, también están en el negocio de las armas. Bueno, y vemos que por eso Estados Unidos se mueve y es el primer país que reconoció a Israel. Por eso, porque digamos el capital del sionismo es importante para sus campañas electorales. Pero y entonces, en ese sentido, ¿por qué Israel? O sea, ¿por qué ese territorio? ¿Por qué es tan importante ese territorio ahí? Ese territorio tiene un significado. Si tú ves, hay un mundo árabe de África y hay un mundo árabe de Asia. Okay. Y tú ves ahí hay un enclave que separa esos dos mundos. El sionismo nace en un momento en que las potencias de Europa y Estados Unidos estaba también, digamos, surgiendo en ese sentido de colonial. Pero las potencias de Europa se estaban lanzando sobre África y Asia de manera colonial, a diferencia de lo que fue el colonialismo en América. Este era un colonialismo industrial, colonialismo de potencia militar. Y sobre todo Francia, y lo que hablamos alguna vez, que cuando se repartieron en así Berlín, como a discreción, sí. Entonces, estaba pasando eso sobre África y sobre Asia. El sionismo, que es un movimiento que nace, digamos, en la última 25 años del siglo XIX. Del siglo XX, sí. Del siglo XIX. O sea, finales del siglo XIX, principios del XX. Sí, es un movimiento que ellos, su objetivo es colonial. Aunque bueno, su argumento es, vamos a ir a la tierra de los ancestros porque en Europa nos discriminan. Ajá. Incluso Theodor Herzl, que es, digamos, el ideólogo del sionismo, sionismo, Theodor Herzl, él utiliza mucho un caso de discriminación contra un militar francés, el caso Dreyfus. Es un capitán que por ser judío, o sea, de práctica judía o de una familia de tradición judaica, es discriminado. Es otra cosa que hay que ver. Eso es algo que existía en Europa, la discriminación contra lo que no fuera cristiano. Exacto. Entonces, o sea, contra los musulmanes, contra los árabes, contra los... Entonces, los judíos, bueno, eso es una práctica religiosa que los europeos cristianos la asocian, que no es de ahí, sino de el Medio Oriente, porque tienen su tradición bíblica registrada en alfabeto hebraico y en una lengua antigua. Entonces lo consideran que no es europeo. Y siendo ellos muy europeos. Entonces, ¿cómo van a argumentar ellos que, bueno, los están discriminando? Bueno, sí, los están discriminando y por eso tienen que salir de su tierra. Es algo absurdo. En un momento en que ya en Europa, sobre todo en Francia, existe lo que uno conocemos los derechos del hombre, los derechos civiles. ¿Cómo van a discriminar? ¿Cómo van ellos a aceptar que los discriminen de esa forma? En vez de exigir sus derechos en Europa. Ahí mismo. Entonces, eso es una pantomima de argumentos para decir que, bueno, vamos para ir a colonizar. Porque Palestina no era la única opción. Estaba también la Patagonia. Ajá, ok. E incluso Gran Bretaña les ofreció primero a los sionistas, les ofreció África, una parte de África. Una gran parte de lo que era el oriente de África. Se los ofreció. Pero eso no vendía. No tenía como relato, no tenía relato. Incluso es una de las causas también porque hay una gran migración de judíos sobre todo de Europa Oriental, hacia Argentina.
Pues hay una gran comunidad en el área de Río de la Plata, Sí. una comunidad judía muy grande. Grandísima. Venía de Polonia, de Rusia, de todo el oriente de Europa, porque los llevaron a una compañía que se estaban como que ya, este es el proyecto, pero en realidad ese proyecto no cuajó. Aunque hoy hay denuncias tanto en Chile como en Argentina de que se está viendo movimientos de israelíes en la Patagonia y están adquiriendo tierras. Entonces se está proyectando algo en un futuro. Ok. O sea, ya están como... Por si esto acá... Sí, ellos están programándose. El proyecto en Palestina, hay una cuestión que se llama la Declaración Balfour. Sabes que antes, la Declaración Balfour fue en 1917 y es una declaración donde el canciller, que era apellido Balfour, le envía una carta a Edmund Rothschild. Edmund Rothschild, los Rothschild es una familia de banqueros Sí, suena como una vaina de plata. de tanto alemanes como británicos. Son como una familia, se mueve entre Alemania y Gran Bretaña, que ellos, digamos, dieron mucho dinero a Estados Unidos, incluso a Gran Bretaña, para apoyarlos contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Este canciller británico le dice que él ve con buenos ojos que sí se cree un hogar nacional. O sea, la homeland es patria. Sí, Esa es sí. la palabra que dicen ellos. Homeland, una patria judía en Palestina. O sea, una patria judía, ¿qué puede ser? ¿Un estado? No. Entonces, les reconoce eso. Al mismo tiempo, con los árabes que los ayudaron a los británicos a combatir a los otomanos, les prometía también un estado árabe en la misma zona, que abarcaba Siria, Ok, Líbano. ok. Como vemos, entonces, pero posteriormente no antes, ya había un acuerdo secreto que se llama el acuerdo de Sykes-Picot. Dos cancilleres, uno británico, uno francés, donde se repartían esa tierra, decían, vamos a dividirnos, después que ya los otomanos se han derrotado, vamos a dividirnos la tierra. Entonces, los británicos se quedan con lo que es Palestina y la Jordania actual, más Irak, y los franceses se quedan con lo que es Líbano y Siria actualmente. Bueno, esa es la repartición territorial. Aquí sí donde había en Palestina, ya existía algo, una representación política de ellos, que no es reconocida por... Pero Palestina ha existido alguna vez como Estado. Palest- Como lo que conocemos como Estados modernos. Es que si tú vas en la región, ninguno de esos países son creación geográfica, política de los colonizadores, de los colonos, los colonialistas. sí, de los porque- colonialistas, sí. Pero los pueblos sí tienen la tradición. Que Claro. uno no puede decir, no, que Palestina no existe porque no existía como esto. Eso es un argumento que también hablan mucho. Eso dicen mucho los sionistas, pero Sí. ¿y acaso existía Israel? No, tampoco existía Israel. Pero sí, si uno lee historia antigua, bueno, uno lee a Heródoto con historias, que son como 9 libros. Entre ellos hay uno que dice 7 veces menciona la palabra Palestina y se refiere al territorio A lo que conocemos hoy como Palestina. y no se refiere a Filistea bíblica, sino Palestina como tal. Eso a mí es una vaina bien interesante que tú haces, porque hay mucha gente que, o sea, que exige la cuestión del Estado de Israel por un argumento bíblico. Y tú dices, pero no tiene sentido de que tú me estés pidiendo cosas por un argumento bíblico, ¿me entiendes? Es que ese es el gran problema y ahí es donde ni los medios ni la academia no ayudan. Sobre todo los historiadores, los antropólogos. Hay unos que hablan y son muy buenos y hablando de arqueología. Hay israelíes, por ejemplo, te voy a decir, hay un caso de Israel Finkelstein, que es un arqueólogo, es el arqueólogo, digamos, más famoso que hay en Israel, que tienen los israelíes, pues. Este señor escribió un libro que se llama La Biblia desenterrada. Y él dice, el diluvio no pasó. Eso que Moisés abrió el agua, eso tampoco pasó. Que llegó un pueblo y conquistó y que salió de Egipto, eso no pasó. Literatura, pura ciencia ficción. Es más, él contradice a un arqueólogo que tenía los israelíes en 1948, que al mismo tiempo era el jefe de personal del ejército israelí. El tipo llegaba con el Tanaj judío, que equivale al Antiguo Ajá. Testamento. Él decía, bueno, aquí están las ruinas de Megiddo, según la narrativa. Vamos a excavar aquí. Y empezaban a excavar y encontraban unos yacimientos. Bueno, aquí están las ruinas de Megiddo, o sea, en los establos de Salomón, nada aquí.
sin carbono 14, sin prueba de nada. Claro, o sea, sí, Miami se los confirmó, ¿me entiendes? Miami se los confirmó ahí y tal. Entonces, eso es una de las cosas que contradice Israel Finkelstein. Aunque Israel Finkelstein, él trabaja para el sionismo, pero él nunca, o sea, él te dice esas cosas, pero, y te dice, es que los antiguos hebreos eran cananeos también. Es algo que es cierto, ¿ya? Pero él no te reconoce que los de hoy no tienen nada que ver con esos de antes. Con esos de antes. O sea, entonces podríamos decir que el conflicto que estamos viendo hoy en el territorio de Palestina es un conflicto que se mueve entre lo nacionalista, lo territorial, lo político y lo religioso, podríamos decir. Bueno, los religiosos se lo han agregado precisamente los sionistas porque su argumento es religioso. Porque ellos no tienen libros de historia. Ellos te quieren hacer ver que las narrativas bíblicas son históricas. Eso es lo que tú dices. Ninguna narrativa religiosa es histórica. No tiene sentido eso, man. Más, si vamos a hablar de la historia de las religiones, no podemos usar ni el Corán, ni la Biblia, ni el Tanaj judío. O sea, no es un estudio serio. No, porque remitirte a la Biblia. Ellos no tienen ninguna cronología exacta. Hablan de personajes que no hay probabilidades de existencia. Matusalén, de los 1000 años vivos, o sea... yo una vez lo... 1000 años era Matusalén, ¿no? Algo así. Una vaina así. Le escuché a un historiador español, le decía, es que lo que está en las narrativas bíblicas es algo que se puede denominar como novela histórica. Ajá. ¿Por qué? Porque te usa espacios que existen, sitios que existen, te habla de personajes que existieron, pero es como una ficción en medio de toda esa narrativa. Entonces, si te van a hablar que Abraham vino de no sé qué con sus hijos, Jacob, ¿dónde está la...? No hay una evidencia de la existencia. Miami se los confirmó, Entonces, esa cuestión religiosa también la aceptan las religiones que han evolucionado. Pero es que hay una cosa, en esa región nació el judaísmo, en Palestina nació el judaísmo, y también nació el samaritanismo. Y ahí va cambiando y va naciendo el cristianismo. El cristianismo también. Y también va naciendo el islam. Entonces, cuando caen en conflicto, entonces le generan el conflicto como si fuera religioso. Y entonces ahí el sionismo le sirve mucho eso. No, aquí no podemos hablar de problemas de que, no, que este es profeta mío y este es profeta tuyo, o que tú malinterpretas lo que dijo el profeta. Entonces ahí se cae esa pérdida de tiempo y de oportunidad para explicar cuál es el problema. Yo siempre he dicho, Palestina, obviamente, ahí nació el judaísmo. Ahí nació, bueno... Las religiones monoteístas, bueno, ¿no? De Occidente. Es que hay un gran problema y ese judaísmo se ha aprovechado. El monoteísmo no fue invención en esa área. El monoteísmo es invención persa. Ellos adoraban algo, decían Ahura Mazda, que era, lo denominan ellos. Es más, tú lees acerca de esa religiosidad y ellos son los primeros que te hablan del Dios universal. Ese es el concepto que manejan las tres religiones más importantes monoteístas. Ellos te hablan de eso. Entonces, los persas, para imponer su religión, la imponían por medio del sincretismo. Claro. O, si no se sometía con el sincretismo, lo obligaban. Y eso es lo que pasó con los egipcios, que los quisieron imponer el monoteísmo y los egipcios en el siglo V, antes de la era cristiana, los expulsaron. Por eso es que Palestina es tan importante para el imperio persa, porque es territorio fronterizo con el imperio egipcio. Y es un territorio de guardia para ellos. O sea, es un sitio importante, estratégico, real, o sea, histórico, no bíblico. Sí. No, o sea, claro. Pero Ariel, yo te hago una pregunta. Si nosotros vamos ahora, digamos, mentalmente, si nosotros vamos ahora al territorio palestino, ¿qué está pasando ahí? O sea, en términos reales de cifras, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que está haciendo Israel ahora con Palestina? O sea, lo que ha venido haciendo hace mucho. Israel está haciendo lo que siempre ha hecho y de una forma más descarada, sin que le importe lo que piense la humanidad, y eso que lo estamos viendo en vivo y en directo. Y también vemos una humanidad que no debería llamarse humanidad, sino porque ahí es una gran inhumanidad,
Porque como estamos viendo algo que está pasando y seguimos diciendo, no, es que eso está escrito. Vemos un retroceso en la humanidad. En los valores, sí, los valores Retroceso. modernos incluso, sí. Es más, hay algunos que hablan todavía como si esto hubiera pasado. No, es que Israel se defiende. Israel se defiende. Ellos tienen derecho de... No, hay que ver la historia de lo que ha pasado. Es más, yo hace unos 5 meses, tuve una discusión con un periodista de un canal local. Porque el tipo me decía, pero usted quiso como que ponerme como que subvalorar porque yo decía resistencia. Claro. Y, pero ¿qué va a subvalorar? ¿Acaso no has visto la historia de lo que está pasando ahí? Incluso le quise poner. No es lo que pasó en Argelia, que hasta que no hubo más de 1 millón de muertos los franceses no pararon. Y dicen, no, sí, pero hay otros casos. Pero es que estamos viendo que hay una ocupación. Y mientras no se entienda que el sionismo es un problema, que es una ideología supremacista, que es una ideología segregacionista, mientras eso no se entienda, y aparte de que es una ideología que practica la limpieza étnica, no vamos a poder entender. ¿Tú sabes por qué hacen la limpieza étnica? Porque ellos saben que si ahí queda población palestina, digamos en una cantidad más o menos, la población palestina se reproduce más y es una cultura más fuerte y terminan ellos arabizándose. Y eso es te voy a poner un caso. En esa misma región ocurrió algo parecido en el medioevo. ¿Sabes? Las famosas cruzadas. Sí, sí. Los europeos lanzaron las cruzadas con el cuento de que el Papa dijo, no, el califa Hakim de Egipto destruyó la Basílica de la Natividad. Hay que ir a recuperar. ¿Y qué más les ofrecía? Y a ustedes les ofrezco el oro y las joyas y los tesoros que tengan en Oriente. ¿Qué le convenía a la iglesia de Roma en eso? Apoderarse de las iglesias orientales, las iglesias ortodoxas bizantinas o las iglesias siriacas, apoderarse de ese dominio. Y les ofrece a ellos su fuerza militar a los señores feudales, vaya. Duraron más o menos 300 años las cruzadas. La cruzada. ¿Qué pasó? Hubo gente que nació ahí, se reprodujo ahí. Al final los expulsaron. Al final desmantelaron los estados cruzados. La gente que quedó, porque hubo acuerdos. El que se quiera ir se va, el que no se queda y sin acuerdos de respeto. Las personas, la creencia. Es más, la iglesia latina o la iglesia de Roma dejó una sede. Por eso existe el Patriarcado Latino de Jerusalén. Existe todavía. Allí, por un acuerdo que hubo en esa época con Saladino, que era el que comandaba, digamos, las fuerzas de acá era del Emirato en esa época de Damasco y de Egipto también. ¿Qué va a pasar con el sionismo? Le va a pasar eso mismo. ¿Sabe? Yo siempre he dicho, es que para acabar con ese problema, el sionismo tiene que ser desmantelado. Y tú le puedes decir eso de una forma muy sutil y es algo que nadie dice. Me le extraña que gente tan inteligente en los líderes mundiales no lo propongan. ¿Por qué no crean un solo Estado democrático, laico y pluricultural? ¿Por qué no se propone eso? Siempre tiran a partir el país. Esa es la solución, yo creo, ¿no? ¿Sí? Siempre tiran vamos a partir. ¿Cómo van a partir un país que es como del tamaño del departamento de Bolívar? Donde unas familias están aquí, allá. ¿Cómo van a hacer eso? O sea, en territorio eso es lo que sería Palestina. La franja de Gaza es del tamaño de Bolívar. La franja de Gaza. La franja de Gaza es 1 kilómetro. La franja de Gaza puede ser Sí, como el tamaño de Cartagena. Okay. No, pero que es muy grande. El tamaño. No, yo creo que es más pequeño. No. La franja de Gaza. La franja de Gaza. No es el distrito. Estoy hablándote como si fueras de la zona el litoral, norte hasta digamos. Pasacaballos. Ese puede ser el tamaño de la franja de Gaza. En longitud. Ok. En cuanto a. O sea, área, el distrito de Cartagena es más grande que la franja de Gaza. Sí, es que es pequeño, es muy pequeño. Sí, y entonces vemos el Estado, o sea, lo que comprende hoy la Cisjordania, Gaza, más lo que llaman Israel, eso puede ser de porte del departamento de Bolívar, quizás un poquito más grande, puede ser más pequeño. Entonces, ¿cómo van a dividir un territorio?
Es más, en el año 47, que se estaba hablando de eso, existía algo, una representación política de los palestinos que era el Consejo Árabe. El Consejo Árabe dijo, es inmoral dividir el territorio. Proponemos un Estado. O sea, siempre se ha propuesto eso. Pero no, primero Gran Bretaña no lo reconocía. No lo reconocía. Que era el que ocupaba ese territorio. Y la ONU no los escuchó. Pero lo que se propuso, que fue la resolución 181, que no se ha ejecutado, por cierto, que es la que decía que había que dividir el territorio. La resolución 181 dice, Gran Bretaña tiene que hacer el traspaso a 5 países de un comité de las Naciones Unidas, y esos 5 países van a ayudar a ambos estados a crear sus constituciones, sus consejos locales, sus asambleas. Por ahora van a tener una sola moneda. O sea, había todo un proyecto. Y que ojalá en un futuro sea un solo estado. Nunca se habló de Estado judío y de Estado árabe. Ahora, ¿qué era Estado judío? El concepto que se manejaba como si los judíos fueran un pueblo y no como un concepto religioso. Es que eso juega el sionismo, el que ha jugado con ese. Que, por cierto, el sionismo no tiene la culpa de eso. Se ha aprovechado de algo que los mismos cristianos de Europa le inventaron como pueblo a los judíos. Eso no se dio porque, entre otras cosas, Gran Bretaña era la que tenía que hacer el empalme y entregar a las Naciones Unidas. Y tengo entendido que ellos se fueron y dejaron esa vaina así. Gran Bretaña votó, no votó, estuvo. Y se retiró haciendo transferencia a los sionistas. ¿De qué? No sabemos de qué territorio. Pero muy poquito, ¿no? O sea, en le hizo ese momento. transferencia de instituciones, pero no sabemos qué territorio. Porque, es que otras cosas, desde el año 38 o más atrás, ya los sionistas venían armándose. Es más, hubo una revolución palestina del 36 al 38 que los británicos aplastaron. Y aplastaron que los sionistas han aprendido, los británicos, esa política de demolición de viviendas contra las personas que Lo que hacen los colonos ahora, ¿no? Lo hace el mismo Israel, lo hace contra las personas que se levanten o que representen, digamos, una amenaza, digamos, por resistencia, les demuelen la casa. Eso es lo que han hecho. Los británicos hicieron 200 demoliciones y condenaron a la horca a más de 100 personas. Incluso había personas que sobrepasaban los 80 años de edad, porque eran líderes nacionalistas palestinos. Entonces, eso es algo que ya los sionistas han aprendido. El mismo Moshe Dayan, que fue el ministro de Defensa de Israel hace los años 50, él decía eso, que había aprendido eso de un oficial británico y lo consideraba como su tutor, la persona que le enseñó muchas cosas en lo que es tácticas y estrategias militares. Entonces, si uno propone un solo Estado, el sionismo va a decir que no, porque se les cae toda esa estantería. Ellos no necesitan un gobierno democrático, o sea, un Estado democrático para todos. Para todos no. La democracia de ellos funciona nada más con lo que ellos llaman judío. O sea, es como bastante como un holocausto lo que están haciendo ellos es que ahora, por eso siempre se compara lo que hay ahí. Es que se parece mucho. Se compara con el apartheid en Sudáfrica. Prácticamente es lo mismo. O sea, pero por eso te preguntaba, si nosotros vamos ahora a Palestina, ¿qué nos encontramos? O sea, nos encontramos que los palestinos están donde los están matando. Mira, en Palestina actualmente, en el área de Cisjordania podrían vivir casi 5 millones de personas. Cisjordania es lo que está como al oeste, al este, digamos. Un pedacito de territorio que antes, que los sionistas llaman Judea y Samaria, porque los mapas bíblicos ubican Judea y Samaria en esa zona. Ajá. Es un pedacito que quedó del armisticio de 1949. Y está Gaza, que también es algo que quedó del armisticio del 49. O sea, que son como dos franjitas así. En Cisjordania viven casi 5 millones de personas. Entre ellas hay casi 2 millones que son refugiados. ¿De dónde? De lo que llaman Israel.
son Ok. descendientes de esos territorios O sea, de allá. son personas que están donde, o sea, son personas que son del territorio de lo que llaman Israel que se tuvieron que ir para allá. Y ya pronto necesitan los abuelos y no los nietos. Y están ahí viendo el campo de refugiados cuánto tiempo. Y en Gaza, Gaza era en sí Gaza tiene la capacidad como por unas 500.000 personas, pero viven con más de 2 millones de personas, porque también hay refugiados de esas partes. Claro. Y fuera de eso, en el territorio que llaman Israel, todavía hay ciudades y pueblos árabes, y hay más o menos 2 millones de personas. Entonces, y fuera de eso, nos hemos metido que en el Líbano hay también como 4 millones de refugiados, como 2 millones de refugiados, en Jordania hay como 4 millones, en Siria puede haber como 1 millón. Entonces hay una gran población. Ajá. Entonces, Pero que los bombardean, o sea, porque ¿qué les hacen? Porque yo he visto Sí. como, por ejemplo, no, que Netanyahu está mandando como a las tropas de infantería. Es que a israelíes no les importa si matan niños, si matan mujeres, si matan ancianos. Ellos su política es la del genocidio. Y para eso tienen el visto bueno a Estados Unidos, aunque Estados Unidos se quiera mostrar que ya hay que parar. Pero ¿cómo que va a parar? No, si quisieran parar, lo hicieran como lo han hecho en otras ocasiones, que han intervenido en Irak o intervenido en Corea. Pero no, que tienen el visto bueno para que Israel haga lo que sea. Fuera de eso, yo no creo que el presidente de Estados Unidos tenga la capacidad para decirle a Israel que haga lo que haga. No, los israelíes siguen órdenes más altas que la que tiene, Ok. que la que tiene el presidente de Estados Unidos también. ¿Qué es el lobby? El lobby. Es ese gran poder económico que tiene el sionismo. Que no se extraña porque Rusia y China, ellos sí hablan de los dos estados y ahí se quedan. No plantean, aunque ellos son minoría siempre en el Consejo de Seguridad, pero nunca toman papel unilateral como si lo han tomado Estados Unidos en otras ocasiones. Bueno, le da la gana, aunque el Consejo de Seguridad no lo decida, ellos intervienen, como lo que pasó contra Libia. O como han hecho contra Sí, a ellos les vale contra- huevo el Consejo de Seguridad. como ahorita. han hecho contra Siria. Tienen unas bases establecidas en el oriente de Siria. ¿Y quién les ha dado permiso a ellos para establecerse ahí? Ellos. Ellos. Con el argumento que iban a combatir al Daesh. Y el Daesh lo que hizo fue prosperar. Ellos mismos. Entonces, los palestinos están en unas condiciones de, digamos, de ser un pueblo controlado. Ellos, en lo que es en Gaza, viven bajo un asedio, bajo un bloqueo económico. Tienen acceso por Egipto, no puede llegar a ellos. O lo que los israelíes permitan bajo acuerdo con otros estados O árabes. sea, tengo entendido que, por ejemplo, todo lo que va a entrar a Gaza tiene que pasar por Israel porque no, o sea, Israel le quitó el control tanto de la costa como lo que entra por Egipto y evidentemente lo que entra Sí, por... es que ese es el problema. ¿Y quién le ha dado a Israel el derecho a eso? Nadie se lo ha dado. Es que es una ocupación, porque está establecido de que nadie le reconoce ese territorio a Israel. Entonces, si no se lo reconocen, por tanto es una ocupación. Que no se atrevan a poner ellos un gobierno ahí, porque ya temen a la resistencia. Pero sin embargo asedian y tiran la bomba que quieran tirar Cuando les dé la gana. ¿verdad? y matar a lo que sea y hacer sufrir a la gente, no les ¿Y importa. tú qué crees que va a pasar con Gaza, man? O sea, pero no lo que No, quieres, sino lo que crees que va a pasar. No, es que lo que da aquí tristeza es que el mundo tenga que ver todo esto para poder entender. Porque esto debió entenderse hace mucho rato. Y es triste que los líderes mundiales, incluso de países tan poderosos como Rusia y China, que son, digamos, una contraparte que puede ejercer, digamos, poder y decidir, no han decidido, digamos, una estrategia que presione al sionismo. Y es que el sionismo dice, no, es que si no derrotamos a Hamas, pues usan a Hamas como excusa, Israel desaparece. No es Hamas, le temen a la resistencia, le temen a cualquier cambio político en la región. Cambio político quiere decir que el sionismo habla de Estado judío. Ellos no hablan de un Estado que sea de dos, no, Estado judío. Exacto, es porque que para ellos el aquí Estado se de- respetan todas las creencias. Sí, se pueden respetar, pero la oficial es el Estado judío. y lo que ellos llaman judío.
El palestino siempre es un ciudadano de segunda o tercera clase. En su propia tierra. Incluso lo llaman árabe israelí, ni siquiera lo mencionan como palestino. Árabe israelí, siendo palestino. Porque una cosa es ser árabe, sí. Pero dentro del mundo árabe hay una serie de subdivisiones y los palestinos hacen parte de un grupo del mundo árabe que comparte con el Líbano, con Jordania y con Siria unas mismas costumbres y un mismo tipo de lengua. Que el árabe no es una lengua estática. Una lengua que tiene muchas variantes. Como el castellano, Sí, como el que hablamos nosotros. incluso más grandes que el castellano. ¿Qué va a pasar con Gaza? Yo no te puedo adivinar, pero yo sí sé que hay una resistencia que va a durar. La resistencia va a seguir. Lo que están jugando las potencias es eso, aplacar la cosa para que Israel no se desgaste más y ayudar a lo que llaman la autoridad palestina a que tome control de Gaza. Y gran parte del pueblo palestino no quiere saber nada de la autoridad palestina. Porque la autoridad palestina, usted sabe muy bien, nace con los acuerdos de Oslo. Y los acuerdos de Oslo establecen muy bien que hay que cooperar con Israel. Incluso en estos días hemos visto, la autoridad palestina está sometiendo a gente de la resistencia. Porque ellos, entre lo que firmaron está que no se puede aceptar que haya saboteo contra los acuerdos. Entonces, ellos le cumplen todo a Israel. Así ellos te aparezcan en televisión. La autoridad palestina es la que está en Cisjordania, ¿no? Está en Ramallah, sí. Ahí está la autoridad y todas las embajadas que están en el mundo son de ellos. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Ese estado que dicen Palestina es la unidad palestina la que está en Es la autoridad Cisjordania. palestina, que por cierto, la ONU no la reconoce como miembro pleno. Es un estado observante solamente. Aún, es que lo más triste y lo ridículo es que, oiga, ustedes ni siquiera lo reconoce la ONU, están ahí como un estado observante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el Consejo de Seguridad es el que les debe permitir a ellos, por cierto. En el año 2014 hubo una votación para ver si se reconocía a Palestina como miembro pleno. Y se vio algo diferente, que fue que Francia votó a favor. Carajo. Pero no pasó. Francia votó a favor. Y a los pocos días pasó este caso de Charlie Hebdo. Ok, ya. Casualmente. Y Netanyahu voló a París y a salir las marchas en primera fila. Se reunió en una sinagoga en París y llamando a los franceses judíos a que se fueran. Vayan a Israel, hay que ir a ir. Qué tipo tan desagradable Netanyahu, ¿no? Netanyahu es un carnicero. Es como eso. O sea, yo lo veo y pienso que es como un asesino sin ética, sin nada. No, y a veces también cuando Estados Unidos y otros países le pueden quitar el apoyo, sí. Y queda señalado como el tipo, y todo el mundo, se acabó el problema. Pero yo tengo entendido, Ariel, que antes de lo que pasó, él estaba en la cuerda floja en Israel. Sí, porque hay problemas internos del sionismo. Sí, él estaba. Entonces, y eso como que le sirvió para quedarse en el poder, además. Es que él, por eso está, digamos, le sirve todo esto. Para tapar ese problema que tiene de corrupción. Eso es pelea entre corruptos sionistas. A mí eso me tiene sin cuidado porque eso no va a llevar a ninguna solución. Porque no están viendo dónde está el problema. El problema es el sionismo. El problema no es una persona. Él representa una parte del sionismo. El problema es... Aquí salió hace poco un señor que perteneció al Partido Socialista de los Trabajadores aquí en Colombia, Salomón Kalmanovich, que es muy reconocido como economista, sí, de la Junta del Banco de la República, apartándose de ese Israel. Pero él siempre ha apoyado el sionismo, siendo un tipo de izquierda. Dice, no, es que en realidad lo que debes criticar es el sionismo, no estas políticas, esto no es nuevo. Esto lo puede hacer también los del otro lado. El que venga, sí. Y es que si tú ves en la política de Estados Unidos como nación, en cuanto a política internacional, para estas cuestiones de imperiales, los demócratas y los republicanos siempre están unidos en ese sentido. Nunca hay desacuerdo entre ellos. De pronto Trump tiene alguna diferencia con Biden en cuanto a lo que pasa en Ucrania, pero no en cuanto a lo que pasa en Palestina. En cuanto a otras cosas, porque
el yerno de Trump es el que propuso lo del acuerdo del siglo, que era que los palestinos se fueran para otras partes del mundo y que Arabia Saudita financiara, o sea, tenían la caja menor que los saudíes. Qué locura, ¿vale? Las soluciones que proponen ellos son irracionales. ¿Cómo que tú te vayas para que dejar la tierra a otro? Yo, ay, me tengo que ir. Ya. ¿Y pa' dónde? Y Estados Unidos tiene antecedentes de eso, porque recuerdo en los 70, cuando empezó la guerra del Líbano, que precisamente se cae en confrontación por los refugiados palestinos contra la sociedad libanesa, un sector de la sociedad libanesa, de cristianos de derecha. Estados Unidos lo que propone, bueno, ¿por qué los cristianos no se van para Estados Unidos o Canadá? Les damos pasaporte y aquí se crea el Estado palestino. ¿Qué hicieron? Crear un odio de los libaneses hacia los palestinos. Y rechazaron eso. Puede decir, ¿y qué pasa con nuestros muertos que están enterrados aquí? Nuestros santos, toda la cosmovisión esa que está en el territorio. Sí. Entonces, porque hacen esas propuestas tan absurdas, todo con favorecer al sionismo siempre. Es un... Sí, ahí estamos. Ariel, ya nos estamos quedando sin luz. Evidentemente, estás invitado siempre que quieras venir, cuando tengas algo que decir. Quería cerrar con lo siguiente. Que nos repitas más o menos sintéticamente cuál crees tú que es la solución y qué significa esto que tienes puesto acá. Y ya con eso cerramos, que nos quedamos sin luz. Si la solución de una forma sensata es un solo Estado, democrático, pluricultural, porque obviamente ya el sionismo creó una cultura allí. No es la cultura antigua, sino que creó una cultura porque inventaron una lengua. Y esa lengua la hablan gran parte de la población. Y laico. O sea, un Estado laico quiere decir que no tiene una religiosidad especial. Bueno, pues hay varias religiones. Como se supone es Colombia. Sí. Ahí está el judaísmo, está el samaritanismo, está el islam, está la religión de los drusos, está el cristianismo. O sea, hay 5 religiones monoteístas. Más lo que la gente quiera practicar, si quiere meterse a Hare Krishna o quiere meterse a budista, o el que quiera ser ateo o agnóstico. Es una solución sensata, pero el sionismo es un proyecto colonial, por lo tanto ellos no quieren, y aunque ellos digan que ellos son la única democracia en el Medio Oriente, en realidad es un ente que ni siquiera tiene constitución política. ¿Por qué? Porque les toca reconocer a otros pueblos como iguales, les toca reconocer fronteras. Israel aún no reconoce qué límites tiene. Ellos tienen límites de armisticio y guerra, pero no son fronteras, no están reconocidos en una constitución política. Esto se llama, los palestinos dicen kufille, en Siria y Líbano le dicen kafille. Esto lo hay, digamos, en tejidos en rojo, este es en negro. ¿Por qué el negro es el símbolo de el que más usan esto lo utilizan los campesinos y los beduinos? Okay. Tanto en Siria, en Palestina, en Jordania, en Líbano, en Irak, lo usan. Esta prenda. ¿Por qué el negro? Porque esta era la prenda que usaba Yasser Arafat, el gran líder de la Organización de Liberación de Palestina, y se popularizó el de negro como el palestino. En realidad lo hay en todos los países del mundo árabe levantino. Sí. Y entonces es una prenda, incluso lo usan a veces como una bufandita, sí. Solamente con los colores, y ponen, digamos, la mezquita de Al-Aqsa o el domo de la roca. Lo tienen impreso en la tela. Esto es de una fábrica en Al-Jalil o Hebrón. Es la única que queda. Y esto lo trae un amigo de Barranquilla que digamos, por ayudar a la causa palestina, ayudar a la gente allá para que sigan subsistiendo. Él les compra mucho de esto y digamos, o sea, esto viene de tierra palestina. Sí, Palestina. Entonces, esta no es china ni pues también me están imitando los chinos bastante, por ahí veo bastante. Y se ve buena, se ve chévere. Ariel, gracias por acompañarnos otra vez. Vuelvo y te repito, estás invitado siempre que quieras, cualquier cosa que tengas que decir, este espacio está abierto para ti. Y te agradezco un montón y creo que era lo único que podemos hacer nosotros, por lo menos decir lo que está pasando. Sí, esto hay que difundirlo. Por lo menos hay que decirlo, sí. La verdad, o sea, no podemos hacer nada aquí, pero hay que decirlo por lo menos que hay un genocidio en Palestina. Correcto. Y que están haciendo lo que ellos dicen lo que les hicieron a ellos, creo que lo están repitiendo con otro pueblo y esa...
El sionismo usa mucho eso de que el nazismo los maltrató mucho. Juegan con ese victimismo todo el tiempo. Que me parece asqueroso lo que hacen. Sí. O sea, como con ese victimismo victimizan a otras personas que no tienen nada que ver con eso, ¿me entiendes? Entonces, nada, gracias por comenten aquí lo que tengan que comentar, que Ariel seguramente les responderá. Sí. Nos vemos a la próxima. Gracias. Ok, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando ustedes dispongan nuevamente. Ya, ahí fue. Gracias. Y el email no se fue para allá. Le escribí y nunca me contestó, man. Pero será que no le llega el internet ya. No, yo lo vi, o sea, yo vi que comentó algo. Yo vi, pero no sé, la verdad. No, eso, usar el argumento del holocausto es una vaina muy hueputa. Es que mira, hay una cosa que hubieran, bueno, no dio el tiempo para decirlo, pero el sionismo que ha creado Israel, los sionistas cooperaban con el nazismo antes de la guerra. ¿Ah, sí? Cooperaban de una forma que ayudaban al nazismo a evadir boicots de otras organizaciones judías. Les daban plata, o sea, a Alemania les daba plata Sí. y mandaban unos judíos para Palestina. Y que para ayudar al proyecto que ellos tenían allá. Entonces, Adolf Eichmann, que condenaron y que transportaba a judíos de Hungría para Auschwitz, él participó de eso. De juicio de Tel Aviv. Él participó de eso, escogiendo personal para que se enviara a Palestina para el proyecto de sionismo, en lo que se llama el acuerdo Habara, entonces acuerdo Habara o acuerdo de transferencia. Y este señor, eso que le hicieron a él de matarlo, y eso no fue porque tanta gente que mandó para Auschwitz, no, porque querían ocultar lo que él decía, a mí que me tiene que juzgar es Alemania. Si yo hice algún crimen es Alemania, no. Israel no existía en esa época.